Estamos con el señor Fernando Castañeda Portocarrera. Él es adjunto para Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo y nos viene a hablar de algunos aspectos importantes del Poder Judicial. Primero hablamos con él de la huelga que se ha desatado, de la que dábamos cuenta hace unos minutos, y luego de un documento que tienen recién salido del horno sobre el estudio del proceso de amparo en el Distrito Judicial de Lima. Hablamos entonces con el señor Fernando Castañeda. Fernando, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bueno, desde hoy se inicia una huelga de los trabajadores del Ministerio Público y el Poder Judicial. Y a eso se suma también una huelga del personal médico-administrativo, que son salud y justicia, dos aspectos muy importantes para la población. ¿No? ¿Qué pasa con alguien que en estos momentos tenía, no sé, una citación por juicio por alimentos o algún problema que resolver en el Poder Judicial? Bueno, en la práctica no va a poder ingresar al Poder Judicial para efectos de poder tramitar su proceso, ¿no? Pero hay que llamar la atención, Patricia, sobre que esta es la punta del iceberg, en realidad, de un problema más profundo y recurrente, ¿no? Y que tiene que ver con justamente la falta de presupuesto y el mejoramiento de las condiciones reales en las que trabajan los trabajadores judiciales. Siempre ha habido un reclamo permanente por tratar de alejar al juez de las tentaciones, y por eso es que se le incrementó el sueldo. Pero no se han podido pensar de que el juez trabaja con un personal auxiliar, que también puede estar sujeto a tentaciones. Y además este personal tiene que tener las condiciones económicas adecuadas, gana muy poco en la práctica el personal jurisdiccional. Y por eso es que realizan cada cierto tiempo una huelga, ¿no?, que paraliza el sistema judicial en perjuicio de, evidentemente, todas las personas que tienen procesos. Y justamente esto agrava la situación que nosotros acabamos de terminar de supervisar, ¿no? Toda persona que vive en Lima y que se le considera que su derecho fundamental a la educación, al trabajo, a la pensión, a la salud, siente que ha sido agraviado y no tiene otra forma como modificar esa situación, lo único que le queda es ir al sistema judicial a través de lo que se llama el proceso de amparo. Pero tratemos de explicar para quienes nunca han presentado una acción de amparo, qué cosa es, tan complicado es presentar una, ¿no es cierto? El amparo está previsto para situaciones de urgencia y para la protección de los derechos básicos de todos. Por ejemplo, salud, educación. No me quieren atender en un hospital, no quieren recibir a mi hijo en un colegio. No me quieren recibir a mi colegio, o lo han expulsado de la universidad, o no me quieren atender o no me quieren dar el medicamento, o no me quieren dar mi pensión. O han metido un chico, no sé, en prisión preventiva en la cárcel sin mayor explicación. Exactamente, pero ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en otras palabras, el amparo es un instrumento que el derecho establecido para la tutela urgente de los derechos de todos. Para amparar los derechos fundamentales. Valga la redundancia, ¿no? Exactamente. O sea, quiere decir que hay que llamar a la conciencia de la ciudadanía que estamos ante el instrumento básico que tenemos para defendernos. Eso no es para políticos corruptos, ni para delincuentes avesados que quieren escapar a la justicia. Es una protección a cualquier persona. Es una protección a cualquier persona que ve vulnerados sus derechos básicos. Distintos de la libertad personal, porque los ve el habeas corpus, y distintos del acceso a la información, porque los ve el habeas data. El habeas data, exactamente. Una diferencia fundamental entre habeas corpus y amparo, para que nuestro público lo tenga claro. Primero, el derecho protegido. El habeas corpus apunta a la garantía de la libertad personal. Me detienen, me encarcelan, vulneran mi libertad, habeas corpus. Pero todos los derechos distintos de la libertad personal son amparos. Perfecto. Ahora, ¿cuántas personas hacen uso de una acción de amparo y saben hacer uso de él? Primer elemento. El amparo tal cual lo tenemos en el Perú, en Lima, es un amparo básicamente pensionario. ¿Eso qué significa? Que acuden personas adultas mayores, ¿no? Y entonces, reclamando porque no reciben su pensión. ¿no? Entonces, ahí, ¿qué cosa es lo que hemos detectado? Varias cosas. En primer lugar, la entidad más demandada ante el sistema judicial es la ONP. La ONP, por obvias razones. Así es. En segundo lugar, las personas, lamentablemente, no están soportando transitar por este proceso. ¿Qué significa eso? Que están muriendo. Tenemos por lo menos 2 casos documentados, pero sabemos de más, de personas de tercera edad que no están soportando transitar por el amparo. ¿Por qué? Porque el proceso de amparo está demorando mucho. Y además, el jubilado ha tenido que transitar por la vía administrativa ante la Oficina de Normalización Previsional. Entonces, ahí el defensor del pueblo ha hecho una invocación clara para que, en primer lugar, se creen más juzgados constitucionales, porque solamente hay 8 en Lima, 8 solamente, que atiende una carga promedio de 3.000 expedientes por juzgado, un promedio de 5 personas para 3.000 expedientes. Entonces,
¿Cuál es el resultado de eso? Que un proceso de amparo en el Perú, a pesar de que la ley dice que es urgentísimo, demora 3 años. Entonces, esto no es tutela urgente. Hacemos un llamado para que efectivamente el Ministerio de Economía y las autoridades del Poder Judicial, en este caso del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, tomen las medidas, porque efectivamente, primero hay gente que está muriendo, porque no puede transitar por el proceso de amparo por su avanzada edad. Y en segundo lugar, hay gente que, pudiendo soportar al proceso de amparo, es decir, efectivamente obtuvo una sentencia, por ejemplo en el caso de la señora Susana, que empezó el proceso a los 69 años, ahora tiene 74 años y todavía no puede gozar de su pensión por los problemas que hay en la ejecución de sentencia. Ahora, las entidades más demandadas con amparo son la ONP, pero es curioso porque la siguiente es el Poder Judicial. El propio Poder Judicial. ¿Por qué? Porque desastre, bajo ¿no? nuestro sistema legal, el sistema judicial puede conocer, los propios jueces, de los amparos contra las resoluciones judiciales de otros jueces, ¿no? Lo cual obviamente es una carga importante que tienen que conocer los juzgados. El propio Poder Judicial es su propio demandado, ¿no? Bueno, y ahí tenemos sector interior, defensa, educación. Educación, salud. Educación, salud bastante lejano, hay que decirlo. Así es. ¿No? Eso está bien. Sector transporte tampoco tiene mucho. Es pequeño, se me ocurre en realidad, porque el amparo uno siente más como una defensa contra instituciones del Estado, ¿no es cierto? Ese es otro hallazgo. El 88% de todos los casos son contra entidades del Estado y solamente el 12% tiene que ver contra amparo entre particulares, un privado que se queja de otro privado. ¿En cuánto tiempo tendría el Poder Judicial que resolver una acción de amparo? Rapidísimo, muy rápido, no debería demorar más de un mes. Sin embargo, está demorando 3 años, 2 años en primera instancia, 1 año en segunda instancia, y además, Patricia, hay un tema que le llamamos la atención porque se suele decir a veces de que los juzgados constitucionales no hacen su trabajo. Están haciendo su trabajo. ¿Y por qué están haciendo su trabajo? Porque la supervisión hemos detectado que efectivamente en materia pensionaria y en materia de procesos contra las Fuerzas Armadas y Policía están aplicando los criterios y los parámetros del Tribunal Constitucional. Quienes no están aplicando esos criterios son las salas superiores. ¿Y por qué no los aplican? Porque no son especializadas en materia constitucional. En otras palabras, una sala superior está conociendo de una compra-venta, de un proceso de tercería, de un proceso de propiedad y al costado tiene un amparo. Porque no son especializados, conocen de todo. De acuerdo. Entonces, el defensor del pueblo está haciendo una invocación clara para que el Poder Judicial se le otorgue específicamente más presupuesto, una buena gestión, porque como repito, y hacemos la alerta, nadie lo está diciendo y volvemos a alertar, la gente se está muriendo en los procesos. Y además la gente de avanzada edad que está obteniendo sentencia no está ejecutando su sentencia. Entonces hacemos una idea, después no nos arrepintamos de que vamos a empezar a documentar más casos en donde efectivamente podamos acreditar la cantidad de personas que no están logrando efectivamente una pensión. Y suele pasar con los amparos, incluso los habeas corpus, que se hace abuso de ellos, ¿no es cierto? Así es, ese es el otro problema. Gracias a los amparos tenemos locales funcionando que no deberían funcionar. Casi no se tragamonedas, Así es, exactamente. ¿No? Gente que en realidad lo que quiere es violar la ley amparada en un derecho que no le corresponde, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo separamos lo uno de lo otro? No propiciar el abuso de los amparos. Así ¿no? es. Mira, ahí, ¿cómo no propiciar el abuso de los amparos? Tiene que con la especialización. Porque si no hay especialización, un abogado litigante puede enmascarar una demanda y puede malutilizar el proceso. De acuerdo. ¿No? Puede sorprender, en otras palabras, al propio juez. En un buen juez formado es la mejor garantía de independencia judicial. Pero si no tenemos jueces a nivel de salas superiores especializados, porque no existe, Patricia. En el Poder Judicial peruano es una cosa curiosa. Existen jueces especializados en primera instancia. En la Corte Suprema hay sala constitucional y social permanente y transitoria, pero a nivel de salas superiores no existe. ¿No? Entonces, ese es un gran problema. Una vez reiteramos que el Ministerio de Economía y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, porque ahí creemos que va la exhortación directamente, tome las medidas concretas, porque una vez reiteramos, las personas están muriendo, el proceso está demorando demasiado y potencialmente se afecta la garantía de todos de poder defender nuestros derechos. Después nos estamos quejando de que las instituciones no funcionan. Estamos diciendo que este mecanismo debe funcionar, porque el derecho ha pensado de que las personas necesitan tutelar sus derechos de manera urgente. Esto es una medida de emergencia. Si la medida de emergencia no funciona, entonces la emergencia no es resuelta. Entonces,
acude la persona a mecanismos fuera de las instituciones. Muy bien, Fernando Castañeda, representante de la Defensoría del Pueblo, felicitaciones por este excelente trabajo que hacen, a tomarse el trabajo de analizar algo fundamental, que de pronto no tiene tanta prensa, pero que es fundamental para el correcto desarrollo de la justicia y de los ciudadanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Patricia.